la función de cómo yo visualizo lo que es la religión cristiana. Fíjate cómo usé la expresión religión cristiana. La realidad es que el mundo percibe el cristianismo de una manera distinta. Yo me acuerdo una vez que le pregunté a alguien, ¿tú eres cristiana? Y me dijo, claro, porque no soy un animal. Me contestó así. Y yo me quedé sorprendido y le pregunté por qué me decía esa contestación y me dijo, porque todo el mundo es cristiano. Y dije, no. Los animales son los únicos que no se bautizan. Y a mí me bautizaron de niño. Yo soy cristiana desde niño. Y esa es una visión del cristianismo. El cristianismo lo podemos definir desde varias vertientes ideológicas, de ideas, de pensamiento, filosóficas se pueden usar. La histórica, como la historia relata o registra el cristianismo. La dogmática, que es la que tiene que ver con la enseñanza, y la que es la vivencia, o la personal, la vivencial o personal. Y yo quiero hablar sobre eso un ratito, porque la gente nos pregunta, ¿tú vas a la iglesia? Yo tengo problemas porque venir a la iglesia no te hace creyente. Y cuando alguien le diga, mire, y eso que va a la iglesia, mira, las sillas están en la iglesia y no son creyentes. Venir a la iglesia no garantiza nada. Qué bueno que estás aquí. Es mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Eso dice la Biblia. Aquí oyes palabras. Pero tu corazón puede estar lejos de Dios. Y hay veces que vienes obligado. Yo conocí un matrimonio que el esposo venía acompañando a la esposa porque la esposa lo tenía amenazado. Porque él era un sinvergüenza, ya lo había botado de la casa, un bandido, pero de momento se vio en la calle solo y descubrió que la esposa cocinaba bien y que en la casa estaba bien. Y la esposa le dijo, de la única manera que yo te invito en la casa es si tú vienes a la iglesia conmigo. Y él iba a la iglesia porque ese era el requisito. Quería comer, quería dormir caliente. Y venía a la iglesia, pero él estaba espaciado. Él nunca fue salvo mientras estuvo en la iglesia sin conocer a Dios, pero venía a la iglesia. Y qué bueno, y participaba. Y hasta si le daban una parte, hablaba. Pero él no conocía a Dios. No todo el mundo en la iglesia conoce a Dios. No todo el mundo en la iglesia despierta fe, que voy a hablar de eso ahorita. Pero hay gente que el cristianismo lo ve como algo social. Y entonces, el cristianismo, ¿cómo lo define el diccionario? Es una religión. Tengo muchos problemas con la palabra religión, porque la religión en su origen es el hombre buscando formas que el hombre tiene de buscar a Dios. Se origina en el hombre. Yo entiendo que hay un Dios y yo le voy a servir, y le voy a servir como yo percibo que es la mejor forma de servirle, y voy a escoger la Biblia, creo que la Biblia es verdad, y voy a decir, bueno, yo debo orar, yo debo aportar en la iglesia, voy a estar en una comunidad de fe, sé que si muero hay eternidad, pero es algo que yo puedo hacer como un club social, como pertenecer a una pandilla. Yo estoy en algo. Hay gente que dice, tú estás en la religión, tú estás en la religión. Y hay gente que dice, me metí en la religión. Yo oí hace poco un hermano de la iglesia
que le estaba diciendo a otro, yo me metí a la religión. Y qué bueno, es una forma de expresar de que algo ha pasado en su vida. Pero eso es lo que dice la historia. La historia te dice que hay una vida basada en Jesucristo, hay unas enseñanzas que Él dio, y entonces ese cristianismo lo componen católicos, que se estiman que hay 1.2 millones de católicos. Vamos a dejarlo ahí, porque la gente nace católico si lo bautizan, pero ¿cuántos de ellos van a la iglesia? Se estima que el menos del 25% de la gente que se confiesa que es católico visita la iglesia. Son católicos de Viernes Santo, como decían cuando yo era chiquito. Están los ortodoxos, que tienen una serie de divisiones, asirios, la concepción ucraniana del ortodoxo, la concepción rusa del ortodoxo, la concepción de Turquía del ortodoxo y la de Egipto. Y tienen patriarcas. Están los protestantes que nacen nacen formalmente, o que hubieron gente que fueron muertos por causa de una fe que tenían en Cristo Jesús desde antes de existir el protestantismo, y la lista es larga. Pero cuando nosotros miramos la Biblia, nosotros descubrimos que el cristianismo, cuando Lutero empieza lo que se conoce como el protestantismo, que puso sus 95 tesis, realmente lo que puso fueron 95 expresiones, no una tesis mucho más larga. Él dio las razones posteriormente, que cada una de esas tesis se sustentaba. Pero escribió por qué él tenía diferencia con la forma y la visión católica de ver el cristianismo. Él trató más de irse con la doctrina de los primeros padres que están en el capítulo, en el libro de los Hechos y los escritos paulinos. Ahora, cuando nosotros vemos, después que esa manifestación de Lutero se dio, nacieron los calvinistas, los reformados, y ahora hay miles de versiones evangélicas en diferentes partes del mundo. Con muchas de ellas concordamos, con otras no. Así que hay mucha gente que se llama cristiano. Cristianos bíblicos, cristianos de la santidad. Después llegaron los pentecostales, que han arropado, con quien tenemos muy buena comunión y también buenas diferencias. Pero hablamos de la Escritura. Yo predico en iglesias. Cada vez que me invitan a Estados Unidos, casi todas son iglesias pentecostales. Dicho sea de paso, ahora en abril vamos para la ciudad de Davenport. Nos están abriendo las puertas allí para enseñar 5 días. ¿Qué es importante con esto? Que entendamos que hay visiones del cristianismo según la gente. También existe una serie de otras religiones que nada tienen que ver con el cristianismo, como el Islam, que aunque es monoteísta, es una versión distinta. Están religiones orientales, etc. Todas las religiones cristianas surgen del judaísmo. Por eso usted va a ver que en ocasiones en los debates moralistas, personas ateas te dicen es que quieren imponernos una visión judío-cristiana, judeo-cristiana, porque creen en posiciones de moral fuerte y se pueden definir fuerte. El cristianismo se estima que hay o tiene 2.4 millones de personas que lo creen a través del mundo. Ahora, el cristianismo que heredamos del catolicismo está basado en algo de la Escritura, en la historia, pero también en tradiciones orales que se pasaron de uno a otro a través de la historia. Hay cosas que no se sustentan con la fe. Hay cosas que no se sustentan con la Escritura. Y es mi obligación, cuando yo empiezo a conocer la palabra,
cuando yo empiezo a abrir la Biblia, ir separando mis verdades a la luz de la Escritura y reformulando mis creencias. Y no todo el que vive un cristianismo lo vive como dice la Escritura, aunque todo el mundo se puede jactar. Yo conozco mucha gente que me dice, no, yo estoy en la verdad. Muy bien, pero dialoguemos. Podemos dialogar, tú me puedes probar lo que tú crees con la Escritura. Y uno de los problemas que tenemos hoy en día, en la inmensa mayoría de las religiones que no son sectas, es que la gente no sabe usar las Sagradas Escrituras. No las sabe usar. De los salmos no salen. Y algunos se leen salmos y proverbios. Pero no saben definir lo que es una doctrina, que es una creencia. Y entonces es mi obligación, y en esta iglesia se enseña mucho, es mi obligación enseñar lo que es el cristianismo. Y esa es la obligación. Yo no soy cristiano porque el mundo me dijo que yo era cristiano, porque yo confieso a Jesús. Pero también existe la forma de ver el cristianismo de forma dogmática, por lo que se cree. Porque hay unas enseñanzas que son innegables, que se convierten en credo. ¿Alguna vez usted se acuerda cuántos fueron buenos católicos aquí? Bueno, 1, 2, 3. ¿Se acuerdan del credo? ¿Se lo saben de memoria? ¿Alguien se puede poner de aquí y nos reza el credo de memoria? ¿Sabe que eso no lo inventó la Iglesia Católica? Eso lo inventaron los primeros, no lo inventaron. Fue una reunión que se dieron los primeros líderes de la Iglesia para establecer una doctrina que después la Iglesia Católica adopta. Eso es historia. Con otros rezos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchos de los rezos que aprendimos en la Iglesia Católica, algunos están en la Biblia y otros no. El Padre Nuestro es bíblico. El Magnífica está implícito en el Santa María. Eso lo inventó la Iglesia Católica. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Eso no está en la Biblia, pero lo otro que sigue en esa oración sí está en la Biblia, se conoce como el Magnífica. Se pusieron dos oraciones. ¿Cómo yo puedo saber una cosa y otra no? Yo tengo que hacer investigación, ir a la Biblia. Cuando estábamos en los bajos de Woolworths, los dueños del negocio que estaba al lado, yo hablaba mucho con él. Muy católico, gente buena, muy católico. Y yo le dije, yo tengo una pregunta. ¿El rosario aparece en la Biblia? Y me dijo que sí. Yo le dije, ¿tú me lo puedes probar? Y le hice una segunda pregunta. ¿La ascensión de María al cielo aparece en la Biblia? Y él me dijo que sí. Y yo le dije, si tú me buscas los versos bíblicos, yo dejo de ser evangélico y me convierto en católico. Que tuvo más hijos. ¿Sabe que se fue? Estuvo un rato y me llama. ¡Lo encontré! Él venía con su Biblia a Jerusalén, muy buena versión, por cierto. Pero me traía una lámina dentro de la Biblia. ¿Sabe que la Biblia pone lámina? Enseñándome cuando María fue aceptada por los ángeles cuando resucitó en el cielo. Yo le dije, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Tú me estás enseñando una lámina, pero eso no es parte de la Biblia. Búscame los versos que lo dicen. Se nos metieron mitos y los creímos. Yo me acuerdo, yo tomé catecismo.
¿Sabe que a mí me dijeron que Dios le hizo una cesárea a María y que Cristo nació por un costado? ¿Ustedes no sabían eso, doctrina católica? Porque María siguió siendo virgen después de haber dado a luz a Jesús, porque Cristo no rompió el himen, sino nació por un costado. Eso se enseñaban. ¿Usted se acuerda de eso? Es más, la mayoría de la gente no sabe. Cristo nació natural. Cristo nació rompiendo el himen. Así que se llama eso. Y nació. Mucha gente no sabe ni lo que dicen amén. Y fue y le dije, ¿y lo del rosario? ¿Cuál es el origen del rosario? ¿Cuál es el origen de las camándulas? Yo le pregunté, porque hay veces que profesamos una fe por tradición y por costumbre y no por experiencia. Y tenemos miedo de que se nos hable de esto, porque enseguida nos acusan de intolerantes. No, lo que yo digo es que si la Biblia no lo dice, yo no lo voy a enseñar. Yo tuve un amigo, sacerdote, muy cercano, independentista, en esos concilianos en nuestras luchas. Y yo le dije, ya él dejó de, era catedrático de la universidad, dejó de ser, y entonces un día yo le pregunto así, porque hablábamos, y yo le digo, ¿cuál es el problema que tienen ustedes con el culto de la Virgen del Pozo? Porque se le fue de las manos a la Iglesia Católica. Yo no sé cuántos han seguido la historia, eso se le fue de las manos a la Iglesia Católica. El culto a la Virgen del Pozo tiene sus propios videntes, sus propios profetas, y la Iglesia ha tenido que tragárselo. Y me dice, nosotros no podemos, se nos fue de la mano el culto a la Virgen, y no lo podemos quitar porque el pueblo adora más a la Virgen que a Cristo. En sus diferentes versiones. Mire, Dios quiera que todas las mujeres se parezcan a la Virgen. Una mujer íntegra, ejemplo de Dios, se entregó, como dice el Magnífica, llena de gracia, como dice esa oración, el Señor es contigo, muy favorecida. Eso sí está en Lucas. La reconoció como pura. Una virgen buena delante del Señor, y Dios la escoge para... No, ella no parió a Dios, Dios existía. Ella no es madre de Dios, ella es madre de su Hijo. Ahora, el cristianismo se compone de ideas y de conceptos que nosotros heredamos y actuamos de acuerdo a lo que aprendimos en nuestra fe. Y el que vive un verdadero cristianismo tiene doctrina. Y la iglesia establece cuáles son las dogmas doctrinales. Yo estoy escribiendo algo, tiene como 80 y pico de páginas, que se llama, y lo empecé a enseñar en la iglesia en algún momento, que se llama Origen e Implementación de las Doctrinas en la Iglesia del Nuevo Testamento. La gente que se convertía, que fue lo primero que le enseñaron, la resurrección de Jesús. Que Cristo vino, vivió, que cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, que se resucitó de entre los muertos, ese mismo Cristo, que es lo que estoy hablando ahora en Apocalipsis, ese mismo Cristo que subió vendrá otra vez. Usted tiene la decisión de creer o no creer. Usted puede creer, pensar que esto es un cuento de hadas, pero yo he decidido creer. Hay un elemento que voy a hablar ya más ahorita, porque algunos creen y otros no creen. Pero son las doctrinas que están como base de la iglesia, un Cristo vivo, en sus diferentes visualizaciones
sectaria, pero todo el mundo reconoce que Cristo es una figura histórica. Al extremo que la historia se divide antes y después de Cristo. Esa AC o DC que ustedes a veces ponen significa antes o después de Cristo. En otras palabras, te reconocen que Cristo partió la historia en dos. Los ateos y los cristianos. Los ateos y los cristianos. ¿Le gusta o no? Si no, se va por el calendario chino o hebreo. Pero si usted tiene un calendario gregoriano, cree que Cristo es figura central. Y de ahí sale, como dice la Biblia en Hechos, que Cristo, que a los cristianos se les llamó así por primera vez en Antioquía, porque se les llamaba los del camino, ese nuevo grupo que se levantó. Y la gente lo siguió pasando. ¿Qué pasa? Que a través de la historia, cuando tú escondes las escrituras y no la enseñas, la gente cree en supersticiones. Y se empezaron a inventar un montón de historias. Cuando invadieron los musulmanes, los nenes que ellos no bautizaban a los niños decían que estaban moros. ¿Se acuerdan que alguien se lo dijo? Y el que se moría se iba al limbo. Se lo inventaron los católicos. Eso no existe. Eso aparece en la Divina Comedia. La Divina Comedia de Dante. Si usted no se lo ha leído, se las recomiendo. Es un clásico. Yo la leí cuando tenía como 11 años. Y yo no la entendía del todo porque yo no sabía que el autor estaba usando la ironía y personajes mitológicos para hablar de la iglesia romana y los abusos que cometieron. Y de ahí salen también la concepción de los tres mosqueteros y el Robin Hood, que todos tuvieron que pelear con el control de la iglesia romana políticamente, que de eso vamos a hablar en Apocalipsis. Eso es historia. Mire, usted no me crea a mí, agárrese un libro de historia. Vea cómo el concepto del cristianismo original de los primeros 300 años se corrompió. Esa concepción del cristianismo se usó la religión y el concepto del cristianismo para controlar los pueblos. A mí me dijo uno que a Dios se lo habían inventado los americanos para controlar el mundo. Pero digo, mira, sí, porque el fanatismo a veces del comunismo llega hasta eso. Mire, se ha abusado con el nombre de Dios. El primero que lo reconozco soy yo. Hay gente que dejó de creer en Dios porque mira la tragedia del mundo, mira el abuso de la iglesia. Pero ese no es el cristianismo de la Biblia. No importa si lo que te enseñan como dogma o como doctrina no se sostiene con abundante data escritural, no lo creas. Eso es. Porque hay gente que se inventa. Yo me acuerdo que estaba con Ismael Tirado en un congreso que se dio en el centro de convenciones. Y se paró un hombre y te leyó un pasaje de Malaquía, de Zacarías. Y dijo, voy a hablar del tema tal. Y yo le digo a Ismael, que está al lado mío, yo digo, de la única manera que este hombre puede empatar ese tema con estos versos es que diga que Dios le dio una nueva revelación. Porque hermenéuticamente no hay manera que lo pueda hacer. Y terminó, puso la Biblia y le dice, yo sé que a lo mejor ustedes van a ver que este tema como que no cuadra con los versos que leímos. Pero yo le oraba a Dios y el Señor me mostró una nueva revelación de eso. La imagen me queda bien. Lo que no dice la Biblia, yo no lo invento. Lo que pasa es que la Biblia siempre ha sido dura. La Biblia te dice la verdad.
me toca a mí obedecerla o rechazarla. Es tu derecho rechazarla. Es tu derecho alterar la historia. Es tu derecho decir que el que no opina como yo lo puedo mandar a matar. De ahí surgen las cruzadas, los templarios. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado eso en la escuela, eso lo enseñaron. Las incursiones de las cruzadas en África y en Israel, donde para matar musulmanes, pero mataron montones de judíos también. Yo no obligo a la gente a creer. Yo uso la predicación del Evangelio y el elemento que le voy a hablar ya mismo, el Espíritu Santo, es el que despierta fe a la gente que oye la palabra y los liberta de su esclavitud del pecado. Así que usted puede tener algo como una creencia, como un dogma, pero si usted no vive el cristianismo, usted está en crisis. Y está la tercera forma del cristianismo, que fue la que ustedes casi todos contestaron: el vivencial, el personal. Mire, la Biblia dice que nadie puede venir a Jesús si el Señor no lo trae. Aleluya. Yo creo en eso. Aunque usted parezca que no me está oyendo, hay un elemento que se llama Espíritu Santo, que la Biblia habla, que es vivo, que es real, que empieza a poner algo en el corazón de la gente que no te deja tranquilo. Y Dios te puede encontrar en las peores circunstancias, hasta dentro de un gran pez, en lo profundo de una celda, a punto de morir en la silla eléctrica. Nosotros tenemos gente que conocemos, y uno de ellos es Manuel Ángel Cordero, el hijo de un gran pastor en Bayamón. Su hijo es capellán a nivel nacional, federal, de todo Estados Unidos, con las Asambleas de Dios. Y él estaba con los condenados a muerte. Hay oportunidad de despertar la fe en cualquier momento. El ladrón en la cruz. Mire, yo no quiero convencer a nadie. Yo predico. Quien va a hacer la conversión es el Espíritu Santo. ¿O usted piensa que usted está aquí por accidente? Obligado. Mira, el que Dios marcó, Dios lo va a traer de alguna manera, de alguna forma, y ellos no lo entienden. Y ahí es donde te usan el verso, es que Dios obra por senderos misteriosos. Se te rompió el carro, tuviste un accidente, te fuiste para otro pueblo extraviado, y a Dios te estaba esperando. Aleluya. Con una palabra. Amén. Se me perdió una maleta, y el que la encontró se convirtió en una bendición. Varios de mis mejores amigos los he conocido en circunstancias absurdas. No dudes que de momento, cuando tú menos te lo esperas, por casualidad, aparece el hombre que te va a acompañar en tu destino. Mira, a mí me dieron un ticket que lo peleé. En el Expreso Trujillo Alto. Yo fui vendedor por muchos años. Es cierto que el guardia me vio que yo me metí por el paseo, pero nunca rebasé a nadie. Yo me metí al paseo para ver lo que estaba pasando, pero volví a mi lugar. Y el ticket me lo dieron por estar corriendo por el paseo. Y yo no peleé. El guardia que me da el ticket era creyente. Y el juez que atendió el asunto era creyente. En el tribunal de Trujillo Alto yo fui. Y yo le digo, cuando me preguntan, ¿usted jura decir la verdad? Yo le dije, no, yo le doy la palabra, pues yo no juro.
Usted puede jurar si usted le da la gana, pero yo no juro. Yo le digo, le doy mi palabra como cristiano. Me dijo, ¿tú eres testigo de él? Le dije, no, yo soy cristiano. Un estilo de vida. Y el juez no dijo nada. Y entonces yo le pregunto al guardia, ¿usted me vio pasando? Usted puede dar fe como que usted me vio pasando por la derecha y pasé todos los rebasé. Y él se queda callado y de momento mira al juez y le dice, yo lo vi que él se salió del carril, pero no lo vi pasando. Yo asumí que él estaba pasando por la derecha, pero yo no lo vi corriendo. Y el juez, cuando yo desestimó el caso, era el último, antes de las 12, y el juez me llama al policía, porque en algún momento pues dije palabras un poquito más fuertes, pero no malas palabras, y entonces el juez me dice, ¿se pueden dar la mano? ¿Le puedo pedir perdón? Y quiero decirte, me pregunta, ¿quién tú eres? Yo soy un ministro. Y el juez me dice, este muchacho policía es miembro de una iglesia pentecostal y yo voy a la iglesia Bautista Carolina. Nos fuimos a tomar café los tres. Los tres. Hablé rato con el guardia porque Dios a veces tiene formas de obrar en la vida de uno. Así que ore por sus hijos. Póngale en las manos del Señor. Créale a Dios que aunque vaya al hoyo más profundo de su vida, ahí puede encontrar la salvación. No necesariamente preservar la vida, porque Dios no ha prometido darnos vida larga. Yo siempre le digo esto a la gente, porque a nosotros nos gustaría vivir aquí hasta que no podamos más. Pero el Señor lo que me ha dicho es que yo me comprometo con darte vida eterna. Eso es eternidad. No que vas a durar 200 años. Mire, si a los 80 ya uno no puede ni moverse, ¿para qué yo quiero vivir 120? Ahora que el Señor me lleve en su momento justo, ¿verdad? Tampoco, que no se adelante tampoco. ¿Ah? Ni uno puede adelantarlo tampoco. Deja que Dios obre. Dios tiene propósito contigo. Aunque tú pienses que nadie está pensando en ti, Dios está poniendo en el corazón de alguien que tú estás ahí con una necesidad, como mandó Simón a la casa donde estaba ciego Saulo para que fuera a llevarle una palabra. Aleluya, gloria a Dios. La tercera vertiente, la histórica, como el mundo lo ve, como una religión, como un estatus social. Hay otros que se definen por sus dogmas, pero el tercer grupo ve el cristianismo como algo vivencial. Comienza con un despertar a la fe. Mire, yo recuerdo mi conversión. Yo tenía muchas dudas. Yo tenía dudas hasta de la existencia misma mía. Yo a veces decía, esto no puede ser verdad. Yo voy a cerrar mis ojos y los voy a volver a ver y todo lo que yo pienso que está al frente mío no va a estar. Yo veía al evangélico como un montón de locos, a los pentecostales principalmente. Yo me tengo ahí. Pero el día que el Señor habló a mi vida, algo pasó que yo me quebranté. Yo me he quebrantado muy pocas veces en llanto en mi vida. Ustedes vieron una de ellas hace poco. No me pude controlar. Y el día de mi conversión, yo me convertí de corazón. Yo le dije al Señor, yo te voy a servir el resto de mi vida, con virtudes y defectos. Que si ha sido bueno siempre todo, no. Hemos pasado por crisis, por tragedias, por circunstancias, por desamores, por traiciones.
por errores y pecados míos. Porque si le digo que ha sido una vida maravillosa, pues aquí estoy. Yo le dije, Señor, te voy a servir y quiero aprender de tu palabra. Quiero conocer la verdad. Nunca pensé que iba a ser un predicador. Nunca pensé que iba a ser un maestro. Pero el rey David, cuando Dios tiene un llamado, Dios te va a preparar para eso. Dios te va a preparar para eso. ¿Tú lo crees? Estás en el Señor por las razones correctas. Oíste la palabra, se abrió tu corazón, nació la fe. Ni siquiera la fe es tuya, Dios la puso ahí. Hay fe como don y hay fe como fruto. Que tú le empiezas a creer a Dios y te acercas a alguien que está enfermo y le pones la mano y le dices que en nombre de Jesús está sana y puede ocurrir un milagro. En lo que se conoce como un arrebato de fe. Aleluya. Aleluya. Dios le dijo a la mamá, le decía, Noemí, Dios te levantó, porque ella murió por varios minutos, que Dios te levantó con un propósito. Y me la dio la esposa. Uno tiene razón de vivir, no venga barato su fe. Créale a Dios, créale que Dios le ha bendecido. No solamente es una vivencia, lo que llamamos conversión. Mire, en la Biblia hay una serie de versos. El que habló el pastor el día pasado, a Nicodemo, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo, Juan capítulo 3. El apóstol Pablo decía que el cristianismo era como sacarte del reino de las tinieblas y trasladarte al reino de su amado Hijo. Es un cambio. Aleluya. Es un despojo del viejo hombre, de la vieja naturaleza. El verdadero cristianismo tiene cambios. Yo no sé por qué las iglesias están cediendo sus principios con el mensaje de la tolerancia. Porque ahora son inclusivas. La palabra de iglesia es inclusiva. Lo estoy diciendo. Sí, para los que están por ahí. Y la iglesia quiere por obtener gente que no le habla de estos temas. Y ahora el pecado es una enfermedad. Y se tienen miedo de hablarlo. Queremos hablar más que del cielo y no del infierno. Yo sé que hay gente que todo eso le molesta. Pero el que se muera sin Cristo se perdió. Se perdió. Dígalo conmigo, el que se muera sin Cristo se perdió. Ajá. Que a lo mejor no lo cree ahora, pero lo va a descubrir después. La Biblia habla de transformación, de cambio de mente, de cambio de pensamiento, del pensamiento de maldad, de fatalidad, de muerte, por uno de vida y de esperanza. Por eso es que a Policarpo, en sus 90 y tantos de años, lo pusieron frente de una hoguera. Eso es historia. Búsquese Policarpo en Google. Policarpo. Y le dieron la oportunidad. Él fue uno de los obispos de la iglesia. Y le dieron la oportunidad de retractarse públicamente si él negaba a Jesús y negaba su fe. Lo iban a dejar vivir. Ya le habían dado unos golpes.
Y él estaba en la hoguera. Y él dijo esta expresión: 86 años le he servido. Y solo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo lo voy a negar? Y lo prendieron fuego y murió. Fue uno de los discípulos directos. Lo relacionan con la historia como discípulo directo de Juan, el apóstol. Mira, morir por su fe. No todo el mundo tiene esa agallas. Hay que tener una certeza, como hizo Esteban por su fe. Y ahora cualquiera, porque llueve, no viene. Yo lo felicito. Habían 20 razones para no estar aquí esta mañana, porque iban a haber mucha gente afuera. ¿Quién se acordaba de la adoración mientras veía a Doria ahí con su guitarra? ¿Se acordaron de los demás? No están aquí. Doria estaba y estaba adorando al Señor, y con ella nos gozamos. Yo no sé si cuando cumpla 70 años me dejarán predicar ese día. Yo espero que caiga domingo. Si no, el siguiente domingo, después que lo cumpla, o el domingo antes, yo lo puedo negociar. Si estoy vivo. Y voy a dar gracias al Señor. Mi fe me ayuda, mi conversión, un nuevo nacimiento. La fe real se convierte en un estilo de vida cristiano, que me lo mencionaron algunos. La gente empieza a notar que algo pasó. Tu vocabulario empieza a cambiar. Tú no te das ni cuenta. La gente en la escuela va a pensar que tú eres medio bobo, porque eres distinto. Raro, quizás puedan decir. Aquí teníamos un muchacho que su papá lo avergonzó. Es uno de esos chicos que todavía viene y me abraza y me pide la bendición. Está con nosotros actualmente. Y el papá, cuando cumplió la mayoría de edad, lo llevó a un prostíbulo para que tuviera relaciones y le dijo que no. Y creía, y lo acusó el papá no creyente de que era raro. Y él le dijo: ¿tú quieres que mis hermanas sean tratadas como están esas muchachas ahí? Porque tú tienes hijas, dijo. Porque él tenía una convicción. Miriam y Junior se guardaron vírgenes hasta el matrimonio. Son decisiones del corazón. Que el que te quiera pague el precio de verdad. Y que no le unte la mantequilla al pan sin ser dueño de ella. Pero hay que tener convicciones. Tú no vas a tener un grillete electrónico. Tú puedes hacer lo que te da la gana. Pero cuando tú tienes convicciones por dentro y ya se las pone el Señor, tú vives de acuerdo a la palabra de Dios. Algo nace en tu vida que te hace diferente. Claro que podemos fallar. Yo siempre digo esto. Uno puede fallar en un momento de descuido. Puede fallar el más lindo y el más feo. Se puede caer. Pero después que está en el piso hay otra decisión que tomar. ¿Me quedo en el piso? No me levanto. Y después que me levanto, ¿para dónde camino? ¿Para atrás? Adelante. Tengo que soportar las críticas. Los que no te aman mucho. Aún en la iglesia, que flojo, ese falló. Pero usted sigue caminando. Porque al fin y al cabo, uno lo que busca es la gracia y la misericordia de Dios, porque son conceptos que aprendemos, la doctrina que Dios tiene misericordia de nosotros y extendió su mano y nos levantó. Eso es, aleluya. Gracias, Jesús. Pero eso lo pone una fe aquí adentro. Lo pone la fe aquí adentro.
Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Estamos delante de ti. Glorifícate tú. Mira cada vida, cada hermano, cada hermana que está aquí. No permita que nuestra fe mengue, que nos sostenga hasta el último día de nuestra vida, que nos sostenga en medio de la crisis o de la enfermedad o de la tragedia o de las circunstancias. Que no te niegue, que no te niegue, que nada me aparte de ti, ni la crisis, ni la enfermedad, ni los ataques, ni la fama del mundo, ni todo lo que el diablo le ofreció a Cristo. Solamente lo que pedía, que postraro lo adorara. Que nada de eso nos llame la atención en las cosas de este mundo, y que podamos servirte para la gloria de nuestro Dios.